Dios es un Dios justo y recto. Por Jonathan Edwards. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Moisés empieza este canto al tomar nota de la grandeza y majestad del Dios de Israel, el cual ha mencionado más generalmente en el verso anterior, y describe particularmente donde toma nota de la poderosa santidad, fidelidad y justicia de Dios. Tales son las expresiones que algunos atributos se incluyen. Primero, Dios es una roca que implica su poder. Una roca es un lugar de fuerza, un lugar de defensa. Quien habita en una roca alta y escarpada, no es fácil de que sea alcanzado por su enemigo. Aquí también es entendida la fidelidad de Dios, ya que alguien puede con seguridad confiar en una roca fuerte para defender y preservar como una fortaleza que no le fallará. Así, con seguridad confiamos en Dios. Segundo, su obra es perfecta, lo cual parece principalmente referirse a la santidad de sus obras. Perfecto significa a menudo en la Escritura santo. Perfecto, de modo que no puede ser culpado, lo cual puede ser más evidente por las siguientes palabras. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Estas expresiones significan más fuertemente la justicia y rectitud de Dios. Doctrina. Dios es un Dios justo y recto. Bajo esta doctrina primero explicaremos qué es la justicia de Dios. Segundo, probaremos que Él es un Dios justo. Tercero, mostraremos en dónde aparece su justicia. Cuanto a la naturaleza de la justicia de Dios puede ser definida así: una disposición necesaria e inmutable de la naturaleza divina para dar a cada uno lo que les pertenece. No es estrictamente diferente de la naturaleza divina y esencia en sí, sino en nuestra manera de concepción. El ser y la disposición o inclinación no son diferentes en Dios. En nosotros distinguimos entre nuestras almas y la disposición o inclinación de nuestras almas. Estas son una substancia, lo otro, un accidente o propiedad de esa substancia. Pero no existe tal distinción en Dios, de substancia y propiedad. Esto es opuesto a la simplicidad de la naturaleza de Dios, pero todo lo que hay en Dios es Dios. Dios es todo pensamiento, y Él es todo amor, y todo alegría, y todo disposición, que llamamos justicia, y toda esa disposición que llamamos misericordia. Es de hecho la misma disposición en Dios. Él es un amor infinitamente poderoso. Él es una justicia infinitamente sabia. Él es un pensamiento o idea todo comprensivo y simple e inmutable. Esos atributos de la santidad y fidelidad y justicia de Dios son casi parecidos a nuestra manera de concepción. Concebimos sus justicias al ser una parte de su santidad y de su fidelidad, al ser parte de su justicia. Es todo comprendido en esa disposición más general de hacer esas cosas que son puras, amables y justas. Cuando decimos justicia y santidad, y una disposición o inclinación de la naturaleza de Dios, no debe ser distinguido de la voluntad de Dios. La justicia es la voluntad constante de Dios de dar a cada uno lo que es de acuerdo a una igualdad regular. Pero aún así, en algunas cosas, nosotros en nuestra manera de concebir, somos forzados a distinguir entre la voluntad libre de Dios y la inclinación inalterable de su naturaleza. Dios es infinitamente misericordioso y gracioso, y aún Él no es necesariamente misericordioso a todos, pero es necesariamente justo con todos. Él no puede ser de otra manera, sino justo a cada persona particular. Él es tan necesaria e inalterablemente justo, que no puede ser de otra manera con nadie. Es una contradicción para la naturaleza y ser de Dios suponer que Él haría un acto injusto. Dios tan pronto puede cesar de ser, o ser y no ser al mismo tiempo. Es como suponer que Dios no diese a cada uno lo que le pertenece. Ahora, aunque todas las cosas sean de Dios, que es el poderoso poseedor del cielo y la tierra,
y ni los hombres ni los ángeles son de sí propios, y nada de lo que tienen es de ellos mismos, más que de por don de Dios, aun así, por la disposición de Dios, hay una igualdad y regularidad en cosas en sus propias naturalezas que tienen la naturaleza de Dios por su original. Y Dios ordena todas las cosas en el mundo moral y racional de acuerdo a esa hermosa y armoniosa cosa que llamamos justicia. De modo que las leyes que Dios hace son de lo más armoniosas e iguales, y Dios distribuye recompensas y castigos en una proporción exacta a sus aptitudes y preparaciones para eso. Y la preparación conforme entre ello y hábitos o acciones de los receptores. En estas cosas las justicias tienen un fundamento anterior a cualquier constitución positiva de Dios, de modo que las leyes y alianzas de Dios en sí se dicen que son justas y rectas. Deuteronomio 4, 7 y 8. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ahora, la ley y alianza de Dios no es llamada recta, porque es conforme a la ley y alianza, sino porque es exactamente conforme a la proporción e idoneidad más sabia. El gobierno original de justicia es la naturaleza y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios pesa las cosas en balanzas exactas e iguales, y las proporciona de acuerdo a la excelencia hermosa de su propia naturaleza. Pero la ley y alianzas de Dios son una copia de este original, y una vez que existen, son un gobierno de justicia no sólo para nosotros, sino para Dios. Dios mismo está obligado por su alianza, por lo que el hombre puede retar cosas prometidas, por él como suyas, y se ha obligado a otorgárselas, y si el mal y no el bien nos pertenece por la alianza de Dios, Dios se ha obligado por su palabra que Él lo traerá sobre nosotros. Segundo, probaremos que Dios debe por necesidad ser perfectamente justo y recto por los siguientes argumentos. Primero, por el entendimiento infinito de Dios. Un ser que conoce todas las cosas no puede ser injusto porque toda disposición injusta surge de la ignorancia y error o equívoco. Los hombres son atraídos a la injusticia al ser engañados. Los hombres son atraídos a la injusticia al ser engañados. El entendimiento debe primero ser corrompido y cegado, antes que sea posible inducir la voluntad a elegir mal. Si su entendimiento fuese recto, su voluntad sería recta. Los hombres por necesidad deben ser hechos creer que tal o tal cosa es más elegible por el momento, antes que sea posible persuadirlos a quererlo. Los hombres aman la injusticia y la eligen y la quieren porque son engañados. Los hombres aman la injusticia y la eligen y la quieren porque son engañados. Tienen una noción equivocada sobre ello. Son criaturas pobres, ignorantes, ciegas, eludidas, que les hacen poner la oscuridad por luz y luz por oscuridad, amargo por dulce y dulce por amargo. Son atraídos a la comisión del pecado e injusticia como un niño pobre, débil, ignorante, puede ser llevado a la tontería. Pero un ser que es de entendimiento infinito, que conoce todas las cosas, es imposible que sea engañado de alguna manera equivocado, y si su entendimiento no puede ser pervertido, su voluntad tampoco puede. Pues la voluntad y el entendimiento en el hombre no son muy diferentes, pero en Dios son la mismísima cosa. Pero ahora si en la menor reflexión y sin ser estúpidos no podemos, sino concebir que Dios conoce todas las cosas, todos los que reconocen que tal cosa como el ser de un Dios también reconocerá que Él es el creador del mundo, de que ha hecho todas las cosas, y si hizo todas las cosas, entonces hizo todas las estrellas, los hombres y ángeles, todos los árboles y plantas, todo hombre, bestia, ave, pez o insecto, toda brizna de hierba, todo cabello, vena, fibra, y si hizo todo eso,
y lo sostiene, entonces sin duda Él lo hace conociéndolo. Él debe conocer todas las cosas y conocer todas sus circunstancias, y todos sus poderes y propiedades, pues Él les ha dado sus circunstancias, poderes y propiedades, y Él debe ver todas sus disposiciones y relaciones. De nuevo, todos los que no niegan el ser de Dios reconocerán que Él es infinito, pues si no lo fuese no hay distinción entre Dios y ángeles u otros seres, pero si Él es infinito, debe estar en toda parte presente, y donde quiera que su ser esté, su conocimiento está, y por eso debe necesariamente tener un prospecto completo y perfecto de todas las cosas corpóreas y espirituales en el cielo y en la tierra. Y si conoce todas las cosas, Él conoce qué cosas son más apropiadas, más excelentes y más deseables. No puede ser engañado, y que se le haga pensar que injusticia y maldad es bueno y bello, y que es para ser deseado. Eso no puede suceder, no puede ser engañado, y a que se le haga pensar que injusticia y maldad es bueno y bello, y que es para ser deseado. Los hombres aman injusticia y hacen injusticia porque son engañados en pensar, en que es tan encantador y deseable que sea hecho, o porque es encantador en sí mismo, porque será para alguna ventaja para ellos. Dios no puede ser engañado así, no puede pensar que será de algún beneficio para él. Él no puede pensar que es encantador y deseable en sí, porque conoce perfectamente la naturaleza de todas las cosas. Segundo, es imposible que Dios esté bajo alguna tentación para hacer algo injustamente. Los hombres son injustos porque son tentados hacia la injusticia por algún prospecto de interés propio. Ellos tienen en vista promover sus propias riquezas, de enriquecerse o de adicionar placer, de salirse mejor de alguna manera u otra. Pero es imposible que Dios esté bajo alguna tentación como esa, pues es imposible que quiera alguna adición a su felicidad o placer. Esto aparece porque Él es eterno y la causa de todas las cosas, y por eso debe ser independiente y autoexistente. Él es independiente en su esencia, y si es así debe también ser independiente cuanto a su felicidad. Es absurdo suponer que deba recibir alguna adición de su propia criatura, que quiera alguna cosa de ellos, que primero recibieron todo de Él. Y de nuevo, Él es infinitamente poder, puede hacer lo que le plazca, como es evidente por lo que ha hecho al crear el cielo y la tierra, y en su gobierno diario del mundo. Ahora, si Él es infinitamente poderoso, es imposible que tenga necesidad de alguna cosa, de beneficio o placer, pues si Él quiere, Él puede inmediatamente con facilidad infinita obtenerlo. Él no tiene necesidad de hacer injusticia para obtenerlo, porque por su poder infinito puede obtenerlo sin ser injusto, de modo que no puede estar bajo ninguna tentación de ser injusto por el prospecto para de alguna manera aventajarse o de algún tipo adicionar a su riqueza o placer, o estar de alguna manera amargado por ello, ni puede esperar obtener alguna cosa por ello, cuando de hecho no puede porque, como hemos demostrado ya, no puede estar equivocado. Tercero, suponer que Dios es injusto contradice todos los atributos y consecuentemente el ser de Dios. Contradice su toda suficiencia, pues como puede un ser todo suficiente ser tentado con esperanzas de algún beneficio al ser injusto, y si Dios no es todo suficiente y tiene necesidad de alguna cosa de las criaturas, Él debe ser dependiente, pues un ser que es independiente y existente no puede ser dependiente de otros para nada, y si Dios es dependiente, Él no puede ser eterno, debe ser dependiente para su ser. Es absurdo suponer que un ser dependiente es autoexistente, que existe solo de sí mismo, y si Él no existe de sí mismo, Él debe ser hecho por algún otro, y por consiguiente debe tener un inicio. Si Él fuera injusto, Él no puede ser infinito, pues hemos demostrado que si hace algo injustamente, debe ser con un prospecto de alguna adición para sí mismo, pero si es infinito, no se le puede adicionar. Si Él fuera injusto, Él no puede ser inmutable, pues todo tipo de imperfecciones implica malevolencia. Eso que está en un estado imperfecto, se le puede adicionar o quitar, y así ser cambiado.
Si Él fuera injusto, no puede ser todopoderoso, no puede hacer lo que le plazca, pues si Él puede hacer lo que le plazca, no puede estar bajo ninguna tentación para ser injusto por ningún objetivo cualquiera. Y hemos demostrado ya que si Él fuera injusto, no podría ser omnisciente. Debe ser un ser falible, insensato. Si Él fuera injusto, ten por cierto que Él estaría lejos de ser un ser santo o un ser fiel. Si Él fuera injusto, Él no sería un ser misericordioso, pues ser bueno y gracioso es un grado más que ser meramente justo. Quien no es justo, en vez de ser gracioso y misericordioso, es más bien cruel, y alguien que se deleita en hacer daño a los demás. De modo que suponer que él no es justo es suponer que es destituido de todo eso que solemos llamar de atributos divinos, y por eso no ser Dios en absoluto, pues ese ser que ni es infinito, ni eterno, ni inmutable, ni todopoderoso, ni omnisciente, ni tampoco santo, ni justo, ni bueno o justo, sino un ser que es hecho por otro y dependiente de otros, y finito, y débil, e insensato, y malvado, injusto y cruel. Él no es Dios si este fuera el caso. La disputa no es si Dios es justo o no, sino si hay un Dios en absoluto o no. Tercero, vamos a mostrar en dónde aparece la justicia de Dios. Primero, aparece al dar su ley tan justa y equitativa. La ley de Dios, como la encontramos entregada a nosotros en las Santas Escrituras, es la más perfecta regla de justicia. Todos los deberes adecuados, equitativos y apropiados son mandados tanto hacia Dios como hacia nuestras criaturas compañeras. Algunos legisladores humanos han sido famosos por la justicia y rectitud de sus leyes, pero ninguno de ellos debe ser comparado con la ley de Dios. Toda forma de injusticia, tanto en el corazón como en vida, es prohibida. El menor pensamiento o deseo injusto, o tanto como la apariencia de injusticia, es condenada. Entre las reglas y leyes de los hombres, meros legisladores o filósofos que han dado reglas a los hombres sin la ayuda de la revelación divina, había muchas cosas imperfectas, no de acuerdo a la justicia perfecta. Hubo muchas reglas buenas establecidas, pero no suficientes para guiar la vida de un hombre para un comportamiento adecuado hacia Dios y el hombre. Pero todas las reglas de justicia que se encuentran entre los hombres son todas reunidas en la ley escrita de Dios, y todos sus defectos son dejados fuera. En la ley de Dios nos es mandado amar a Dios, el Ser Supremo, el Creador del mundo y nuestro Hacedor, y quien nos cuida a cada día y nos otorga todas las cosas buenas. Debemos servirlo con todo nuestro corazón y todas nuestras almas, y con todas nuestras fuerzas, con temor, sumisión, alabanza, adoración y obediencia. ¿Y qué puede ser más justo que hacer eso? En su ley somos mandados a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, hacerles como nos gustaría que nos hiciesen a nosotros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué puede ser más justo y recto que hagamos eso? Y todas las leyes de Dios tienen este tono. Bien, por lo tanto, se puede decir como en Deuteronomio 4 del 6 al 8, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Segundo, la justicia de Dios aparece en que siempre realiza sus promesas. Es un Dios fiel, un Dios que nunca falla. De lo que una vez sale de su boca, nunca será revocado. Dios no puede mentir. Tito 1:2, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Él muestra su justicia al guardar alianza con 3,000 de los que le aman.
En una observancia estricta de la alianza de gracia, Dios ha hecho una alianza con Jesucristo, antes de la fundación del mundo, que sobre la condición de que Él asumiese la naturaleza humana y realizase la ley y diese su vida, Él vería su simiente, que sería un medio de salvar vastas multitudes, y de salvar a tales y particulares personas, y Cristo, habiendo realizado la condición, es justo para realizar sus promesas a Cristo. Dios se obligó a Jesucristo para dar arrepentimiento y fe y salvación a estas y aquellas personas, y Él es justo para realizar sus promesas y nunca falla de llamar eficazmente y salvar a los que en esta alianza ha dado a Cristo. Así, se comprometió por alianza con la humanidad para justificar y salvar a los que creen en el Señor Jesucristo, y aceptarlo como Salvador único, y todos los que aceptan a Cristo, Dios está obligado en justicia a salvar y glorificar, de modo que manifiesta su justicia al salvar a creyentes. No solo su misericordia, sino su justicia. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Viendo que Cristo ha comprado nuestra salvación y pagado el precio completo que la justicia exigía, no es más que justo que la salvación les sea otorgada a los creyentes. Tercero, la justicia de Dios aparece en castigar justamente el pecado. En esto Dios hace la parte de juez justo, y le pertenece a Él, que es juez supremo del mundo, distribuir a cada uno recompensas y castigos de acuerdo a sus merecimientos, y no permitir que el pecado se vaya sin castigo adecuado. Llamamos de juez justo a quien absuelve al inocente y condena al culpable. Dios, el soberano del mundo, de ninguna manera se apartará de esta regla, que la persona en quien la culpa yace debe sufrir. Es de la voluntad inmutable que todo pecado reciba su debido castigo. Esta justicia aparece en las instancias en que Dios da su venganza aquí en el mundo, en esas destrucciones terribles con las que Dios ha castigado a hombres perversos como los del viejo mundo. Y entonces, a veces hay una venganza terrible que acompañan a personas específicas aquí en este mundo. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, como Caín, y Onán, Ananías y Zafira, y muchos que de los que historias comunes dan cuenta. Pero más especialmente muestra el rigor de su justicia en el castigo de los impíos en el mundo por venir, en el mundo venidero, porque esos juicios que Dios inflige en este mundo no son iguales al merecimiento del pecado, sino que Él castiga el pecado, sino que en el otro Él castiga el pecado como merece con un castigo eterno. Aquellos que han pecado más, con mayor castigo, y aquellos que han pecado menos, con un castigo menor, pero todos con un castigo excesivamente grande e intolerable, miseria, como todo pecado merece. Dios muestra su justicia en esto para la admiración de ángeles en el cielo, que todos los que mueren como pecadores incrédulos de ninguna manera escaparán de este castigo del infierno. Cualquier grito y clamor y llanto y gemidos que el castigado haga, no habrá escape, porque Dios es estrictamente justo, y de ninguna manera se apartará de la regla estricta de su justicia. La gloria de Dios maravillosa, para los que están en el cielo, verán tal exhibición maravillosa de la majestad y justicia terrible de Dios en los castigos justos de su ira terrible. Habrá una revelación más notable de la justicia de Dios en el día del juicio, cuando todos serán juzgados de la manera más abierta y solemne posible. Todos los habitantes del cielo y la tierra estando presentes. Luego Dios exhibirá maravillosamente su justicia al absolver a los creyentes, que son legalmente inocentes, y al recompensar hombres santos, de acuerdo a su promesa, al cumplir y completar todas esas cosas buenas para ellos de los cuales Él se refirió tanto.
Entonces exhibirá notablemente su justicia vengativa de una manera abierta y solemne, condenando y castigando a los hombres y diablos, al castigar a los príncipes de la oscuridad y a los grandes hombres de este mundo, reyes orgullosos perversos y emperadores, príncipes y nobles, al castigar esos gobernadores que se reunieron contra él cuando estaba en la tierra. La justicia de Dios ahora yace en lo escondido, por decirlo así, pero luego vendrá a la luz, y la justicia de Dios será maravillosamente descubierta. Entonces regulará todas esas irregularidades que han estado en el mundo desde su fundación, pero en algunos respectos está la más gloriosa revelación de la justicia de Dios en la obra de redención por Jesús al castigar el pecado, cuando fue imputado sobre él mismo, y único Hijo, íntimamente próximo y amado de él. Él traería tal inflamada y terrible miseria sobre el Hijo de su deleite, eterno e infinito. Esto muestra la severidad e inflexibilidad de la justicia de Dios, más allá de cualquier otra cosa, y como nada más puede hacer. Hombres justos son muy aptos para ser parciales con sus propios hijos. Si ellos son celosos contra la iniquidad, aun así están muchas veces muy poco dispuestos a que la justicia suceda con respecto a sus hijos. Pero Dios era tan justo y recto que Él dio toda la copa a su Hijo. Él le dio el mismo residuo de ello para que lo exprimiese, y no disminuyese ni una jota o tilde de todos los pecados que eran el castigo de todos los pecados que fueron cometidos imputados a Él. Porque Dios de ninguna manera absuelve al inocente, sino que estaba decidido inalterablemente a que el pecado donde quiera que sea imputado, que tenga su completa recompensa, que hasta el último penique de deuda fuese pagado. Aplicación. Primero, de ahí podemos aprender que no podemos ser aceptados por Dios sin una justicia. Si Dios es un Dios justo y recto, Él ama la justicia y odia la iniquidad. Nunca puede ser un amigo de la injusticia. Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. La injusticia es una cosa con la que Dios nunca puede ser reconciliado, y por eso si hemos de ser aceptados debe ser por causa de alguna justicia u otra a la que seamos intitulados. Dios nunca tendrá placer en nosotros sin una justicia, y no debe ser solo justicia, sino que debe ser una justicia perfecta. Dios nunca aceptará a ninguna persona excepto sea por una justicia perfecta. Es la regla eterna por la que Dios procede tanto con los hombres como con los ángeles, que la condición de ser adaptados con Él sea que tengan una justicia perfecta. Él no se ha apartado ni se apartará jamás de esta regla. Un pecado es suficiente para imputar la culpa. Un pecado es suficiente para bloquear eficazmente el camino para el favor y aceptación de Dios, pues cada pecado es infinitamente detestable para Dios. Y si hay culpa sobre el alma es suficiente para hacer que esa alma sea detestable a la vista de Dios. Ni tampoco es suficiente que las personas estén meramente libres de culpa de pecado, sino que deben tener una justicia positiva, una justicia perfecta. Tal justicia debe ser de una forma u otra, ser nuestra o nosotros debemos realizar tal justicia, o tal justicia realizada por algún otro debe ser imputada a nosotros, y debemos de una forma u otra tener derecho a ella de modo que sea nuestra a la vista de Dios. Que ninguna persona, por lo tanto, espere ser salvo e ir al cielo sin una justicia perfecta. Es una locura que alguien dependa de una justicia que es imperfecta, que carece de la perfecta, que carece de perfección y que está mezclada con pecado, pues Dios no tendrá ninguna consideración en absoluto a ella, sino que la rechazará y lanzará como estiércol a nuestra cara, si pretendemos traerla y ofrecérsela.
Él es un ser tan justo y santo que Él no aceptará ni eso ni una oferta. Segundo, de ahí podemos enterarnos de la necesidad que tenemos de un Salvador. Hemos oído que Dios, como soberano y rey y juez del mundo, de ninguna manera absolverá al culpable, que ciertamente ejecutará venganza sobre todo pecado. Ningún pecado se escapará de su ira merecida. Dios es un juez justo, inflexible e inalterable, y por lo tanto está inflexiblemente determinado a castigar el pecado de acuerdo a su merecimiento. Por lo tanto, como nosotros, hombres caídos, hemos sido culpables de mucho pecado, no es sino imposible que nuestro pecado deba ser castigado, y excepto que tengamos un mediador que esté dispuesto a ser capaz y dispuesto a llevar nuestro castigo por nosotros y pasar por ello, no es sino imposible que nosotros debamos sufrir todo ese castigo que hemos merecido. No es sino imposible que debamos ser lanzados a la prisión y continuemos ahí hasta que hayamos pagado hasta el último penique. Y ni es suficiente que nuestros pecados sean meramente satisfechos, para que seamos hechos felices en el favor de Dios, sino que debemos tener una justicia positiva perfecta, como hemos oído en la inferencia anterior. Por lo tanto, tenemos una necesidad de que alguna otra persona sea digno de ser aceptado por Dios, que por nuestra cuenta realice esa justicia por nosotros, y que creamos en esa justicia, que nos unamos a esas ofertas que son hechas de su justicia, y con todo nuestro corazón recibirla. Si no tenemos tal Salvador que sufra la justicia vengativa, la justicia de Dios por nosotros, y para que realice una justicia activa por nosotros, podemos concluir que la justicia tendrá su curso sobre nosotros, pues la justicia divina siempre debe realizarse y se realizará. Deberemos ser miserables cuando muramos, deberemos ser condenados en el día del juicio, y allí no restará ningún sacrificio más por el pecado, pues como Cristo fue ofrecido una sola vez, así está establecido que el hombre muera una vez, y después de eso, el juicio. Hebreos 9 del 26 al 27. 3. Que esta doctrina sea para despertar pecadores, que Dios es un Dios justo, un juez justo y recto, que cuando Él venga para juzgarlos de acuerdo a sus obras, Él será tan justo que no conseguirás sobornarlo. Nada que puedas hacer conseguirá persuadirlo u ofrecerle puede ser de fuerza. Nada que puedas hacer conseguirá persuadirlo o ofrecerle puede ser de fuerza para persuadirlo, para que te juzgue favorablemente. Si le ofreces lágrimas u oraciones o sangre, de lo mismo, da lo mismo. Si le ofreces lágrimas u oraciones o sangre, da lo mismo. Nunca persuadirás a Dios a apartarse de una regla estricta de justicia cuando venga a juzgarte. Deberás ser tratado de acuerdo con tus obras. Dios es un Dios verdadero, y lo que Él ha proferido, Él cumplirá. Él ha dicho que destruirá a los hacedores de maldad, y que el malvado será lanzado al infierno, y ni los fornicarios y ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los codiciosos, ni los maldicientes, ni los mentirosos, heredarán el reino de los cielos, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre para todo siempre. Que todos los que ofenden y practican iniquidad serán lanzados en el horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Esas cosas han salido de la boca de Dios, y Él es un Dios que no mentirá, pues Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho una vez, puedes estar seguro de esperar que lo cumplirá. Considera esto, que si resultase que fueses encontrado fuera de un Salvador al final, la justicia de Dios le obliga a castigar cada uno de tus pecados. Por el menor de tus pecados mereces los incendios eternos, y tú por el menor pecado que hayas cometido hallarás un terrible ajuste de cuentas. Deberás sufrir por ello toda la eternidad. Qué terrible entonces será tu miseria. ¿Qué será? Una complicación de todos los castigos que todas tus innumerables transgresiones han merecido. Cuarto, sé persuadido a reconocer y rendirte a la justicia de Dios.
Has oído ser demostrado que Dios debe necesitar ser un ser perfectamente justo y recto, que es imposible que haga lo contrario, que si Dios no es un ser justo, seguirá que Él no tiene perfecciones divinas en absoluto, y así que no hay Dios. Por tanto, sea la objeción pequeña que pueda iniciarse en tu mente, por más que no seas capaz de penetrar alguna de sus dispensaciones, contra la justicia de Dios, no pienses que tienes motivo para sospechar si Dios es justo o no. Hay motivo para que esto deba ser un principio establecido contigo, como hemos demostrado, establecido al punto de que nada sea suficiente en absoluto para sacudirlo. Es apropiado que tú, por eso, reconozcas esta justicia de Dios. Por más que puedas temer sus efectos, aún así, es apropiado que reconozcamos que estamos naturalmente en tal estado que sería justo que Dios nos rechace y a todas nuestras oraciones y servicios y nos lance al infierno y nos haga beber del vino del fuego de su ferocidad e ira. No servirá de nada pelear y hallar falta e intentar buscar defectos en la justicia de Dios. Hagamos lo que hagamos, la justicia de Dios tendrá lugar. De modo que es apropiado que las personas, cuando están bajo aflicción, reconozcan que eso es mucho menor de lo que nuestras iniquidades han merecido. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Quinto, estudiemos para una imitación de Dios en este punto. Como Dios, nuestro Padre Celestial es justo, así seamos justos. Tenemos la ley de Dios, que es una transcripción de la justicia perfecta de su naturaleza, para nuestro gobierno. Vamos a caminar de acuerdo a ella. Si quieres caminar con Dios y tenerlo caminando contigo, y no contrario a ti, debes ser justo como Él. Esfuérzate en recuperar tu justicia de la naturaleza, esa justicia original que teníamos en nuestro primer estado, y busca siempre comportarte de acuerdo a los principios estrictos de justicia. Observa las reglas de justicia y honestidad hacia tu prójimo. Evita con cuidado cada cosa que sea contrario a esa regla, de tratar a los otros como te gustaría que te tratasen. Así debes hacer si quieres ser un hijo de Él, cuyos caminos son rectitud, que es un Dios de verdad y sin iniquidad.